Buenos días, chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, listo. Listo, muy bien. Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase. Em, Vamos entonces a continuar con este tema de la fuerza magnética. La clase pasada habíamos quedado en esta parte. ¿Todos están viendo la presentación de campos cruzados? Sí, profe. ¿Alguien no? Listo. Estoy grabando la clase por dos formas. Si se me pone muy lento, dejo solamente la de Teams con el riesgo de, ya saben, de que a veces Teams como que no graba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se porta hoy Teams. Esperemos que se porte bien. Hago una pruebita, voy a hacer una raya. Si hay un cierto delay ahí. Bueno, vamos a ver si debe ser razonable. Entonces, la clase pasada habíamos dicho que cuando poníamos los dos campos a 90 grados, las fuerzas eléctrica y magnética competían entre ellas. Era muy importante poner los campos a 90 grados para que las fuerzas estuvieran a lo largo del mismo eje o en ejes contrarios a 180 grados. Que lo que queríamos hacer era que compitieran las fuerzas, recordemos eso. No nos importa que los campos compitan entre ellos porque son de naturaleza diferente. El efecto físico sobre las partículas de un campo es la fuerza que ejerce ese campo sobre esa partícula. Entonces lo que queremos es que las fuerzas estén compitiendo entre ellas. Para eso necesitamos que los campos estén a 90 grados. Y cuando las fuerzas compiten entre ellas aparece una velocidad de equilibrio, que es una velocidad en la que se equilibran las dos fuerzas. Y si nuestra velocidad, nuestra rapidez de la partícula es mayor a esa rapidez de equilibrio, pues gana el campo magnético, porque es el que se incrementa con la rapidez. Mientras que si la rapidez que tiene la partícula es menor a esa rapidez de equilibrio, pues gana el campo eléctrico en ese caso, porque lo que hicimos fue disminuir la fuerza magnética. Y entonces esto nos servía tecnológicamente para tener algo llamado selector de velocidades, porque si metemos una partícula dentro de un dispositivo como este que tiene campos que son cruzados, en donde las fuerzas van compitiendo, un huequito aquí a la salida, pues las partículas que pasan por ese hueco muy pequeño, pues son las partículas que no se desviaron. Y por lo tanto sabemos que su velocidad obligatoriamente tiene que ser esta velocidad de equilibrio, y por lo tanto, controlando el valor de E y de B, cualquiera de los dos, generalmente es el de E el que se cambia. Controlando el valor de E, pues estamos controlando qué velocidades son las que queremos. Entonces a esto se le llama un selector de velocidades. Habíamos hecho este ejercicio también la vez pasada. Pues digamos que a ustedes les quedaba como para que lo hicieran y explicamos cómo era que se podía empezar a deducir hacia dónde van las fuerzas y hacia dónde va el campo realmente. Entonces teníamos en cuenta que dentro de un campo magnético la partícula hacía mover como en un círculo y entonces definíamos una fuerza centrípeta, que es la fuerza magnética. También con la velocidad pues podíamos sacar entonces hacia dónde tenía que ir el campo magnético y luego como en las zonas en donde estaban los dos campos, que eran esas zonas de las placas, como en esas zonas la partícula no se estaba desviando, entonces obviamente teníamos campos cruzados y por lo tanto podíamos saber también en qué dirección iba el campo eléctrico. Y con eso la polaridad de las placas. Digamos que esto es una enseñanza de que hay muchos ejercicios acá en donde a ustedes simplemente se les dice para dónde se está moviendo y pueden deducir un montón de información usando la regla de la mano derecha. Estas son algunas de las aplicaciones. El experimento carga-masa de Thomson que se utilizó para encontrar la relación carga-masa del electrón, y eso quiere decir que si se conoce la carga, pues se conoce la masa. Básicamente es campos cruzados también. Entonces tenemos también acá campos cruzados en esta zona, eléctricos y magnéticos, y lo que mirábamos era pues cómo se desviaban las cargas variando nuestros potenciales. Entonces inicialmente lo que se hace es que en esta zona se acelera la partícula, entonces se aplica conservación de la energía para sacar cuál es su rapidez a la que ella sale, y luego lo que se hace es
en esta zona seleccionar las partículas con cierta velocidad, ya sabemos la velocidad de equilibrio, V igual a E sobre V, y por lo tanto, uno tenía pues entonces una relación entre el voltaje que se aplicó al inicio para acelerar, el voltaje que está acá, con la rapidez que uno tiene en esta zona, y finalmente pues uno obtiene esta relación, la relación carga más, por eso es E sobre M, por eso se llama carga más. Y de esta manera uno puede pues, sacar el valor. Aquí está mejor pintado el selector de velocidades que les hablaba antes. Entonces, claramente tenemos un campo eléctrico y un magnético que están cruzados, están a 90 grados. El magnético ahí está entrando. El campo eléctrico hacia la izquierda, están compitiendo. Y pues si la partícula sigue derecho por esa trayectoria, pues sabemos con certeza que su velocidad es E sobre V. Estamos seleccionando solo partículas que no se desvían. Eso es muy útil porque uno simplemente cambiando un campo eléctrico, un voltaje, pues ya está definiendo e indicando cuáles son las velocidades de esas partículas. Entonces, a ver, una aplicación de la fuerza magnética. Este problema le salió en el paso, ¿cierto? ¿Sí o no? Chicos, ¿alguien No, responde? ¿Señor? no, No le salió. Entonces la idea es que hagamos... salió, pero no era una pregunta como tal. ¿Señor? Salió en el video, pero no era una pregunta como Ok. ¿Y lo hicieron? yo sí lo hice, pero no me dio. ¿No te dio? Aquí está la respuesta, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Y cómo lo hiciste? Pues simplemente hice lo que usted decía en el video, que era como usar cada componente como si fuera una ecuación diferente. Y ahí queda un sistema de ecuaciones. Eso está bien. Digamos que no es por hacerme caso, ¿no? Es porque, digamos, cuando tú tienes una ecuación vectorial, pues tienes una ecuación por cada dimensión. Entonces, cuando nosotros tenemos esto de que la fuerza es igual a Q por B cruz B, lo que estamos diciendo es que este vector en total tiene tres componentes, ¿cierto? X, Y y Z. Este también va a tener tres componentes, X, Y y Z. Y cuando uno tiene una igualdad de vectores, uno lo que hace pues, es igualar las componentes en X, las componentes en Y y las componentes en Z. Esa es la forma en que hacemos que dos vectores sean iguales. Eso es realmente lo que tenemos. ¿Mm? Entonces, eso es lo que se debe hacer acá, ¿no? Dice, es un protón, o sea, sabemos que la carga es E, se mueve a través de un campo magnético uniforme, eso es bueno para nosotros porque quiere decir que el vector no cambia en el espacio, y está dado esto, entonces les dan las componentes 10i menos 20j más 30k militeslas. En el tiempo t1 el protón tiene una velocidad dada por eso, bx, by, que son desconocidas, y la fuerza magnética se las dieron. Entonces, en ese instante, ¿cuánto vale Bx y By? Ojo que les preguntan en ese instante, porque pues Bx y By van a cambiar, ¿no? Tan pronto la fuerza actúe, el vector de velocidad va a cambiar, porque esto tiende a hacerlo girar al protón, y por lo tanto el vector de velocidad también va a cambiar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es igualar esos vectores, y para eso, pues como ya tiene la F, tienen que calcular este Q por B cruz B. Recordemos que B cruz B, bueno, por Q, sería Q y J, K, voy a bajarle un poquito el grosor a esto, y JK, el campo, perdón, primero se pone la velocidad, ¿no? Porque está de primera. Entonces la velocidad sería Bx, By, que sería 2 kilómetros por segundo, o sea, 2 por 10 a la 3. Y luego se pone el campo, que sería el componente I, 10, menos 20, 30, pero todos estos están multiplicados por militesla, ¿sí? Entonces podemos ponerlo aquí por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, o también podemos haberlo sacado el determinante, por 10 a la menos 3. Listo, ese es el determinante que hay que hacer. Entonces, y todo esto multiplicado por Q, ¿no? Entonces tendríamos que esta cosa sería igual a Q, y a ver, en la componente I, lo que haríamos para la componente I sería tachar así, y nos quedamos solo con esta cajita, y eso nos daría, ¿qué se me hizo? 30
por 10 a la menos 3, más bien voy a escribirlo de otra manera. 30 por 10 a la menos 3 es 0.03 por BY, que es esta multiplicación, menos, y ahora esta multiplicación, que sería 2 por 10 a la 3 menos 3 menos 40. Pero es la resta de estos dos, y por este menos, menos por menos me da más. Entonces me quedaría así. Coma. Ahora vamos a hacer J. Para J entonces tenemos que cancelar esto así, y la multiplicación sería entre este y este. Este sería Bx por 0.03 menos 20. Bueno, y así sucesivamente, listo, y sacan la última componente que será tachando estos dos, y nos quedaría la multiplicación de acá, ¿cierto? Entonces sacaríamos la última componente, la dirección K, multiplicamos todo por Q, y ahora lo igualamos a la fuerza que nos dieron. Entonces en el eje X tendríamos que todo esto es igual a esta componente por Q. Todo esto es igual a esta otra componente por Q. Y 0 es igual a la componente en el eje Z. Y pues de ahí ya tenemos tres ecuaciones, solo hay dos incógnitas, de hecho solo tenemos dos ecuaciones independientes y ahí sale Bx y sale By. ¿Sí fue algo parecido a lo que hiciste? Sí, profe, sí, solo que los números al final no me daban, pero lo hice tal cual. Toca revisar entonces la multiplicación, ¿listo? De las unidades y todo eso. Sí, sí. Listo, ojo porque, no mentira, sí, ahí están las velocidades. Listo, ok. Entonces, sigamos. Entonces, no olvidemos entonces que hay varias cosas, todo se basa en que tenemos una fuerza sobre una carga que es Q por B cruz B, producto cruz. Esto quiere decir que la fuerza hace 90 grados, el vector de fuerza hace 90 grados con la velocidad, el vector de fuerza hace 90 grados también con el campo, siempre, porque viene en producto cruz. Hay que aplicar la regla a la mano derecha para calcular esto. Eso nos permite diseñar aparatos que seleccionan velocidad, selector de velocidad, es la aplicación una de las primeras aplicaciones que vimos, que las partículas entonces como la fuerza hace 90 grados con la velocidad se vuelve una fuerza centrípeta y por lo tanto las partículas tienden a girar en círculos o pues a hacer espirales, ¿sí? Cuando tenemos una componente de la velocidad en esta dirección y otra en esta dirección. Entonces en esta dirección, en la dirección radial o axial de la espiral, la partícula no tiene fuerza porque va en la misma dirección que el campo y en cambio en la dirección que va a 90 grados, pues va a empezar a girar. Esas son las consecuencias hasta ahora que hemos visto de esta fuerza magnética. Bien, entonces lo primero que vamos a ver hoy es otro efectico que sale de esto. Y pues este efecto se llama el voltaje Hall. Y es una cosa rara porque básicamente si ustedes ponen, básicamente lo que quiere decir el voltaje Hall, es que si ustedes ponen un cable, digamos este es un cable grueso, que lleva una corriente en esta dirección. Hasta ahora todo normal. Lleva una corriente en esa dirección. Si ese cable grueso se pone dentro de un campo magnético, digamos que el campo magnético va entrando, resulta que simplemente por haber hecho eso, va a aparecer un voltaje extra sobre el cable. Ahora, si tenemos la corriente hacia la derecha, nosotros sabemos que entonces tiene que haber alguna polaridad de voltaje por acá que esté empujando, ¿sí? Más o menos, que esté empujando las cargas en esa dirección, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. O sea, una cosa es ese voltaje del circuito, pero es que además, solamente con meter un campo magnético aquí, ahora va a aparecer un voltaje también entre estos dos puntos. Voy a ponerlo más grueso para que se vea. Va a aparecer un voltaje entre estos dos puntos, o sea, transversal en el cable. Aparte del voltaje de la fuente que está haciendo que exista esta corriente, va a aparecer un voltaje localmente dentro del cable, y ese voltaje es debido precisamente a que tenemos unas cargas moviéndose entre un campo magnético. Ese se llama el voltaje Hall. Ese voltaje puede ser importante porque obviamente va a perturbar la forma en que se mueven las cargas, y es importante también, por ejemplo, cuando una partícula o un cuerpo se mueve dentro de un campo magnético. Imagínense la estación espacial. La estación espacial
pues tiene metal, conductores, y se está moviendo dentro de un campo magnético. Y como es un conductor, pues básicamente son cargas que se pueden mover libremente. Entonces aparecen voltajes dentro de la estación espacial y eso es muy importante calcularlos para que no vayan a dañar instrumentación, no vayan a generar, digamos, ningún tipo de problema específico. Eso es simplemente por tener un cable con corriente dentro de un campo magnético. ¿Está bien? Eso, por eso pasa. Entonces, ¿cómo se puede calcular ese voltaje Hall? Entonces, imagínense lo que tenemos acá en este dibujito abajo. Imagínense que tenemos una corriente que va hacia abajo, ¿sí? Como está ahí dibujado, tenemos una corriente que va hacia abajo. Si la corriente va hacia abajo, si quieren pensémoslo como cargas positivas. Entonces tenemos cargas positivas que van hacia abajo, ¿cierto? Aquí están dibujando las cargas negativas que van hacia arriba, que es equivalente, ¿cierto? Porque recordemos que una corriente hacia abajo implica que los electrones están moviéndose hacia arriba. Entonces tenemos una corriente hacia abajo que son cargas positivas hacia abajo. ¿Cuál será el efecto de ese campo magnético que está ahí dibujado de color verde que está entrando sobre esa carga positiva? ¿Habrá una fuerza? Entonces, si esto es una corriente, hay una velocidad que tiene esta partícula que va en esta dirección, ¿cierto? Y tenemos un campo magnético y ese campo magnético le va a hacer una fuerza sobre esa carga, que ¿en qué dirección va? Díganme ustedes, ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. ¿Seguro? Hacia Pues la el derecha campo porque es un magnético va electrón. entrando y la velocidad va hacia arriba, ¿no? No, Ah, estamos no, hablando hacia abajo. de arriba. Sí, entonces ya va hacia la derecha. Exacto. Entonces tenemos una fuerza magnética que va hacia la derecha. Una fuerza magnética que va hacia la derecha. O sea que esta partícula ya no se va a mover derecho. Esta partícula se va a desviar, ¿sí? Entonces ella se va a desviar y se va a venir hacia esta pared. ¿Listo? Se va a venir hacia esta pared. Y por lo tanto, eh, perdón, mira una cosa. Negativa y de hacia arriba, tanto y tanto. Sería hacia la derecha. Pero esperen que es que me está confundiendo una cosa que tengo aquí en la presentación. Porque estamos haciendo este caso, ¿no? Listo. Hagamos ese caso, el caso positivo que está ahí. Entonces, la partícula se va a mover hacia la derecha, eso quiere decir que todas las partículas positivas se van a ubicar como en esta dirección y las partículas negativas se van a ubicar en esta dirección. Ahora, si ustedes tienen un lado de una cosa, todo positivo, y un lado y el otro lado de esa misma cosa, todo negativo, ¿qué aparece ahí adentro? Una diferencia de potencial. Una diferencia potencial y por lo tanto un campo eléctrico. Entonces aquí Campo nos va eléctrico. un campo eléctrico que va para la izquierda. ¿Listo? Y entonces, imagínense que ya pasaron un montón de partículas, se están polarizando de esa manera el cable ahí adentro. Recuerden que igual todas se están moviendo hacia abajo. ¿Sí? Vamos a poner de negro eso. Todas se están moviendo hacia abajo, pero están moviendo como los bordes del cable. Entonces aparece este campo eléctrico interno, el azul, y entonces ahora cuando llega otra partícula a entrar acá, otra partícula positiva, ella ahora va a sentir dos fuerzas. Para la derecha, la fuerza magnética. Y para la izquierda, la fuerza eléctrica producida precisamente por estas cargas que se están ubicando en los lados. ¿Cómo haríamos para que esta partícula ya no se deslice más? Pues tendríamos que tener que las dos fuerzas son iguales, ¿cierto? Y esa es la situación de equilibrio. Esas dos fuerzas tienen que ser iguales. Entonces volvemos otra vez a igualdad de fuerzas. Entonces fuerza eléctrica igual a fuerza magnética. Esta se puede reescribir como fuerza eléctrica es carga por campo igual a fuerza magnética que es carga por rapidez por B. Y ahí está haciendo 90 grados todo. Y el campo lo podemos reescribir como el voltaje que se armó entre estas dos zonas, el voltaje entre estas dos placas, digamos,
pero miren que es dividido entre el grosor del cable. Entonces a dividirlo acá entre el grosor del cable. Eso es igual a Q por B, se nos va la Q, y miren que ya podemos sacar cuánto es el voltaje Hall. El voltaje Hall es simplemente la rapidez a la que se mueven esas cargas, que normalmente como están dentro de un cable, pues es la velocidad de drift, el campo magnético que está ahí ubicado, a 90 grados de la corriente, y el grosor transversal a la dirección de movimiento. Esta vaina es el grosor del cable, ¿sí? Es el grosor del cable. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra expresión del voltaje Hall, salió bien facilito, y esto se puede medir. ¿Y esta vaina para qué sirve? Esta vaina sirve para contar cuántos portadores de carga tiene un material por dentro. Ese N que habíamos visto hace un rato, que era cuántos portadores por metro cúbico, para eso se utiliza el voltaje. Profe, una pregunta. Señor. Pues ahorita que veo esto, yo he trabajado, pues he hecho trabajos con sensores de efecto Hall, pero la verdad nunca he entendido cómo funcionan. Eso es más o menos, o sea, no sé. Yo creo que eso, pero ¿y qué estás midiendo con ese sensor? No, activan mecanismos, o sea, pero es cuando se acerca un imán, ¿no? O sea, entonces no sé. Exacto, digamos No, que es que depende, pero entonces mira, digamos que tú qué podrías hacer. Tú puedes ver acá, por ejemplo, que este voltaje, crece a medida que crece el campo, por ejemplo, ¿cierto? Eso se puede ver. Entonces, si tú en ese sensor lo que haces es poner un cablecito que tenga una corriente, o sea, tú ya tienes esta velocidad de drift calculada, digamos. Tienes una corriente constante en ese cablecito, con otro voltaje, ¿no? Se produce esa corriente, y tú le acercas un imán, pues entre más cerca y más grande sea este B, pues más grande va a ser el voltaje Hall. Entonces tú puedes indirectamente medir el voltaje de el campo magnético de ese imán, o la presencia de campos magnéticos, simplemente detectando si aparecen o no voltajes Hall. Y lo que está haciendo ese dispositivo es pues, tener una corriente en una dirección y medir si aparecen voltajes aquí en dirección transversal. no, listo, gracias, profe. Listo, y entonces con esto, digamos, esto es bien sensible. Entonces ¿esto qué? Esto permite detectar pues, la presencia de campos magnéticos, ¿sí? No había conocido, creo que nunca, una persona que utilizara estas cosas. Me alegra. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué en el cable tú decías que el campo va hacia la izquierda? Porque tus cargas positivas quedaron a la derecha, ¿cierto? Y las cargas negativas, o la ausencia de carga positiva, quedaron a la izquierda. Y nosotros sabemos que siempre sale el campo de las cargas positivas y entra las negativas. Entonces, en ese caso, necesariamente va hacia la izquierda. Y normalmente, digamos que siempre se van a, como a, como a, sí, como ¿A a ubicar dividir al así las lado? cargas, la positiva a la derecha y la negativa a la izquierda, o en el problema, digamos, a uno como que se lo especifican. No, o sea, tú lo tienes que deducir porque a la derecha la carga positiva porque estamos diciendo que la corriente iba hacia abajo. Entonces, como la corriente iba hacia abajo, ¿cierto? Que son supuestamente cargas positivas, entonces esas cargas positivas van a sentir una fuerza dentro de un campo que va entrando. Entonces, si yo te pongo el campo saliendo, ¿qué pasará? ¿Queda igual o no? No porque, pues, la fuerza de las cargas iría hacia la izquierda. Sí, Exacto, hacia, así. exacto. Entonces cambiaría la polaridad, el valor del voltaje de Hall sigue siendo igual, pero cambiaría la polaridad. O sea, el campo me determina, digamos, en qué lado pongo qué cargas. La dirección de la O corriente y el magnético. campo, la dirección de la corriente y el campo te dicen hacia dónde se mueven las cargas. Profe, digamos, si la corriente fuese hacia arriba y el campo saliendo, ¿quedaría igual? Si la corriente fuese hacia arriba, quiere decir que las velocidades van para arriba, ¿cierto? Y si el campo está saliendo, entonces pensemos hacia dónde va la fuerza sobre una carga positiva. Entonces sería Q por B cruz B, daría también a la derecha. Entonces quedaría igual que en este caso. Ah, listo, profe. Muy Gracias. buena pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El campo ahí se reemplazó por voltaje sobre distancia? ¿O qué Sí, es esa de? sí, sobre distancia, o sea, sobre este grosor.
del cable. Estamos asumiendo que el campo es relativamente uniforme, o sea que ese cable es relativamente pequeño, ¿sí? Entonces podemos reemplazar el campo como voltaje sobre distancia. Recordemos que el campo está definido como la derivada con un menos de potencial respecto a la distancia, ¿cierto? Sí. Entonces uno puede aproximarlo, cuando el campo es uniforme, aproximarlo como simplemente el cambio de voltaje sobre el cambio de distancia, ¿ok? Y como aquí estamos hablando de magnitudes, entonces le quitamos el menos y pusimos simplemente voltaje sobre distancia. Ok. Gracias, profe. Asumiendo que es relativamente uniforme, ¿ok? Ok. Y bueno, y el que está aquí es el señor Hall, que fue el que descubrió este efecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Profe, una pregunta, ¿qué pasaría si yo, no sé si sea posible pues cambiar la dirección del campo como que varias veces en una cantidad de tiempo determinado, no sé, para, o sea, lograr como que algún tipo, o sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría Con, si el con- campo cambia en el tiempo? sí, o sea, si el campo magnético, digamos, como que yo lo cambio varias veces en un tiempo determinado, ¿se puede? ¿Y cómo lo cambiarías? ¿En magnitud o en dirección? En dirección, digamos, dirección opuesta. Ok, entonces tú lo que tendrías es que este voltaje Hall aparece, pero estaría alternando de polaridad, ¿sí? Entonces, en un momento dado, tendríamos esta polaridad que tienes aquí pintada, digamos, negativa a la izquierda, positiva a la derecha, y luego tendrías la polaridad contraria. Y también hay momentos en que valdría cero, ¿no? Cuando el campo valga cero, por ejemplo. O cuando el campo no haga 90 grados con la corriente, sino, por ejemplo, si el campo va en la misma dirección de la corriente, pues no hay fuerza magnética, no hay polarización, y por lo tanto no hay voltaje Hall. Esto es muy importante también recalcarlo, ya que lo preguntas. Es muy importante acá tener en cuenta, acá es muy importante tener en cuenta que estamos exigiendo que la corriente haga al menos 90 grados con el campo magnético, ¿sí? Porque si eso no sucede, pues no hay fuerza magnética, no hay polarización, entonces no hay nada de esto. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, Profe, ¿sí? yo tengo una pregunta en función de la fórmula. ¿No se supondría que el voltaje de Hall sería igual a B cruz B y no por B? ¿B cruz qué? V cruz B. V cruz B. Porque se supone que la fuerza del campo magnético es cruz B, o sea, V cruz B. Y pues no entiendo por qué de ahí pasa ya enseguida una multiplicación normal. Eso es la Eh, magnitud, ¿no? Volvamos a mirarlo. Sí, aquí estamos hablando de magnitudes, entonces por eso yo aquí coloqué que la magnitud de la fuerza magnética era igual a la magnitud de la fuerza eléctrica. Eso es lo primero. Entonces aquí está metido el B cruz B y precisamente como estamos asumiendo que la corriente hace 90 grados con el campo, eso implica que la velocidad hace 90 grados con el campo, por lo tanto el seno de 90 pues es 1 y no lo pongo. Aquí hay un 1 metido. Entonces tenemos aquí esta magnitud. Después lo que hice fue reemplazar el campo eléctrico como el voltaje sobre la distancia, que se parece el símbolo un poco al de la velocidad, es voltaje sobre distancia. Y luego me queda entonces que al despejar que el voltaje que tuvo que haber aparecido de ese campo eléctrico inducido, pues esa es la velocidad por el campo magnético por la distancia. Ahora, yo creo que tú lo que estás diciendo es que si yo igualara en términos de vectores, eso me tendría que dar con un producto cruz. Entonces vamos a ver si se puede, si lo deducimos así. Yo prefiero deducirlo en magnitud, porque con los vectores a veces uno se enreda. Pero entonces lo que estamos diciendo acá en vectores es que la fuerza eléctrica tiene que ser igual a la fuerza magnética, y esto implicaría Q por el campo eléctrico igual a Q por B cruz B, que es la que tú tienes, ¿cierto? En la cabeza. Y ahora la pregunta es yo cómo defino el campo eléctrico. Entonces, aquí viene el problema.
Esto yo tendría que definirlo en una sola dimensión, ¿sí? Como vector. Entonces yo el campo eléctrico, yo sé que el campo eléctrico es el menos gradiente del potencial. Si eso lo meto acá, entonces tendría menos Q por gradiente del potencial igual a Q por B cruz B. Y, bueno, yo ya puedo quitar estas Qs. Tendría que el gradiente del potencial es igual a menos V cruz B, que yo creo que esa es la que tú tienes en la cabeza, ¿cierto? Pero pilas porque eso es el gradiente, no es el voltaje como tal. Y entonces para despejar esta vaina yo tendría que hacer una integral de línea de esta cosa y me quedaría que el cambio de potencial debe ser igual a menos la integral de B cruz B por la diferencial de línea, ¿sí? Y entonces esto es lo que queda, digamos, de forma rigurosa. Entonces aquí, pues bueno, esto es bueno, digamos, ver esta ecuación más formal porque, digamos, aquí es claro que el campo y la velocidad tienen que ser 90 grados. Si no hacen 90 grados, bueno, mejor dicho, si van en la misma dirección, pues este producto cruz se anula. Aquí hay un producto cruz. Ese producto cruz se anula si van en la misma dirección, entonces no existiría voltaje Hall en esos casos. Para eso es bueno esta fórmula. Pero digamos que si tú ya la simplificas para una dimensión, entonces tendrías esta integral, se volvería simplemente como B cruz B, ¿sí? Sacarle la componente en el eje X por dx, y al hacer esa integral te va a quedar de nuevo B por el ancho en X, digamos, que es básicamente la misma expresión que tenemos acá abajo. La rapidez, el campo magnético y el ancho transversal del cable. Entonces, la respuesta es sí, es un producto cruz, pero además hay que multiplicarlo por el ancho cuando uno ya termina de hacer la integral. No es simplemente el producto cruz y ya, sino que es una integral de un producto cruz. ¿Listo, Joseph? Ah, ok, profe, ya. Ok, gracias. Perfecto. Sí, es que depende del libro, ¿no? Hay algunos libros que sí son bien rigurosos y ponen pues todo lo que hicimos ahí de la integral. Yo la verdad es que, digamos, me lo simplifico un poco y me quedo solamente con la magnitud. Bueno, entonces la predicción entonces nos daba que el voltaje entonces, a ver, nosotros hemos dicho que el voltaje Hall era igual a qué era la rapidez, el campo y el ancho transversal de movimiento, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo aumento el campo, que así es como funcionan esos sensores que nos hablaba ahorita Juan Camilo, creo. Bueno, creo que era, o Juan Nicolás, no me acuerdo. Lo que sí estoy seguro es que es Juan. Esto implica que si yo aumento el campo, pues aumenta el voltaje. Entonces, clásicamente, esta predicción que acabamos de hacer, pues nos da una línea recta, pero cuando uno lo mira a niveles moleculares, a niveles más pequeños, donde la mecánica cuántica es importante, pues uno se da cuenta que esto no es una línea recta, sino que tiene como unos salticos. Y esos salticos tienen que ver con los niveles de energía de las partículas dentro de ese material, y por eso es que el efecto Hall cuántico permite calcular, por ejemplo, este N, el número de portadores de carga, y también nos permite distinguir los diferentes niveles de energía dentro de estos sistemas. Entonces el efecto Hall tiene muchas aplicaciones. Lastimosamente, digamos, yo no creo que nosotros no tenemos sensores en la casa, no, en la universidad. Igual ahorita nos daría la misma porque no los podemos usar, pero pues no tenemos aparatos para medir el efecto Hall realmente cuántico. No tenemos. ¿Quién fue el que habló ahorita de los sensores de efecto Hall? Es que quiero Pues, saber. profe, Yo quiero. yo ¿Cuál tenía, fue? profe, Juan Diego. Juan Diego. Le pegué al Juan, listo. Juan Diego, Sí. tú eres el que tenía problemas de entrar, ¿cierto? Sí, sí, ya lo solucioné, ya me ayudó ahí cuando me sacó del Teams y me volvió a meter. Ah, bueno, listo, perfecto. Juan Diego, ¿esos sensores son muy caros? No, esos son chiquiticos y cuestan, no sé, creo que 10.000, 20.000 pesos y yo los usaba mucho con
con Arduino. Y entonces uno hacía un switch que en vez de ser un switch de cerrar un circuito, se cerraba el circuito pues con el sensor de efecto Hall. Entonces cuando se acercaba el imán, eh, sí, uno lo programaba para que empezara a correr el circuito o que empezara algún sistema y cosas así. Más o O sea, menos esas son las aplicaciones. como cuando pasaba un umbral de voltaje y detectaba entonces Exacto. hiciera O algo. también para medir, digamos, para el conteo de revoluciones por minuto de un disco, se pone entonces en un volante, se pone el imán y se pone el sensor como si fuera un velocímetro, pues. Entonces uno Ajá, lo pone y uno hace el cálculo. Entonces, si cada vez que se suba el pico del voltaje, ajá. El eh, número no. cuenta una revolución y entonces uno haya una velocidad, pues así más o menos fueron los varios proyectos que hice. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Y si uno los quiere comprar, ¿dónde los compra? Uy, yo compré una vez uno en la Panamericana, pero no era fácil encontrarlos, o sea, es cosa, pero no, en la comercial papelera creo que también los vendían, y si no, si ya uno no los encontraba, uno se iba, es que no me acuerdo dónde es que queda lo de electrónica en Bogotá, no me acuerdo cómo se llama el barrio, pero hay Como en uno el que es de centro, pura, ¿no? sí, es uno de esos barrios que es de pura electrónica y queda en el centro por la 19, Sí, sí, sí. entonces, Ok. y allá se conseguía y es barato, no es caro Ya, y ya, son chéveres para hacer cosas. ok, muchas gracias. No, es que estaba pensando qué tan fácil será conseguir ahorita uno de esos para hacerles una demostración, pero bueno, voy a mirar después y les cuento si se puede hacer. Listo. Por ahora, les pido a ustedes, chicos, que para un próximo laboratorio que probablemente hagamos, vayan instalando en sus celulares Physics Toolbox. Eso es para Android. Physics Toolbox, perdón. Y alguna otra equivalente, me imagino que existirá para iOS, que básicamente lo que hace es exponerles a ustedes los sensores de los celulares. Entonces ustedes pueden ver los sensores o de las tablets. Ustedes ahí pueden ver que obviamente estos dispositivos son un montón de sensores juntos y tienen sensores pues, de luminosidad, porque por eso ellos detectan si eso está oscuro o no está oscuro. Sensores de ruido, por si tienen un vecino que hace mucho ruido, entonces pueden demostrar que se pasó de los 80 decibeles, que diga el código de policía. Tiene sensores de GPS, entonces ustedes pueden saber sus coordenadas específicas sobre la Tierra con cierta precisión, como de 10 metros, que eso es bastante bueno. Eso les da la latitud, la longitud, la altitud y también les da la velocidad. También tiene sensores de aceleración. Entonces, ustedes pueden pegar eso a un carrito y ver a qué aceleración va el carrito, por ejemplo. Ustedes pueden correr y ver cuál es la aceleración máxima que alcanzan en su casa, porque saben que no pueden salir, ¿no? Su velocidad. Tienen sensores algunos de campo magnético. Con eso es probable que hagamos un laboratorio. Entonces necesito que lo instalen y verifiquen si tienen sensores de campo magnético en algunos de sus dispositivos. Hay algunos que lo tienen, otros que no, entonces es muy importante hacer ese estudio, ¿ok? Entonces instalen eso después de acabar la clase, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Muy interesante y muy útil esa información, incluso para el futuro. Entonces ahora viene una cosa en donde ustedes, como es muy difícil porque digamos cuando uno lo explica en clase, pues uno llega y dice, no, yo lo muevo, no sé qué, pero hacerlo acá pues es más complicado primero porque no me están viendo las manos y además porque incluso así me dieran las manos, no creo que sea tan sencillo que ustedes lo cojan. Entonces les toca a ustedes imaginarse lo que les voy a decir. Entonces, es que no me atrevo a poner la cámara porque yo creo que eso no va a servir para nada. En cambio, sí, no creo que sirva. Tratemos de hacerlo así. Pues chicos, atención. Y esperen, yo miro si alguno ha escrito. No, apenas vamos por el 0.03. No sé. Profe, Señor, en iOS hay una que se llama, ¿cómo se llama? Es la misma. ¿Edilma? Es la ¿Puede enviar misma. el link ahí por el chat, por favor? Sí, copia el link por favor por el chat.
para que todos se puedan. Muchas gracias para ellos. Seguramente les tocará pagar $1 o algo así. Ah, ok, Physics Toolbox Sensor Suite. Ok, ¿y cuánto Y cuesta? es gratis. Ah, es Es gratis. gratis. Perfecto, es la misma. Perfecto, muchas gracias. Y si tiene como, dice magnetometer, proximeter, GPS, gyroscope, linear acceleration, G-force meter, un montón de cosas. También sirve para que ustedes le digan a las personas que se están acercando mucho, ¿no? Saben que ahorita tiene que ser social distancing de 2 metros. Y bueno, él tiene activados todos esos sensores, pero ustedes tienen que verificar si en sus computadores como tal, pues, perdón, en sus dispositivos como tal, tienen el sensor, porque él busca y él les dice, no detecté magnetómetro, por ejemplo, no detecté tal cosa. Entonces tienen que instalarlo para ver qué sensores tienen. Lo bueno de eso es que les permite exportar a ustedes, eso sale como una gráfica en tiempo real que va midiendo las cosas, y les permite exportar esa gráfica como una serie de tiempo en un archivo separado por comas y se la pueden mandar al correo, lo abren en Excel o lo abren en SI Davis y hacen la gráfica. Entonces es una vaina supremamente útil y le pido por favor que lo instale para revisar. Gracias Santiago por haber encontrado esa aplicación ahí, ya confirmado que está también en iOS. Bueno, entonces ahora, aquí la pregunta es, tenemos un bloque, tenemos el plano X, Y, Z, el sistema coordenado X, Y, Z. X va para la derecha, Y va para arriba y Z va saliendo, va hacia ustedes, va saliendo de la hoja, ¿ok? Se pinta en diagonal, pero realmente va saliendo de la hoja. Tenemos que hay una velocidad que va hacia arriba, ese bloque metálico va hacia arriba y hay un campo magnético que va saliendo. Entonces, antes que nada, ¿ustedes creen que ahí, que no tiene una corriente de eso, puede haber un voltaje Hall? Sí, ¿Por qué creen que puede haber un voltaje Hall? porque pues hay ¿Puedes un campo repetir la magnético. pregunta, por favor, profe? Que nosotros hasta ahorita hemos deducido el voltaje Hall diciendo pues que hay una corriente y que eso indicaba la velocidad de las cargas. Aquí lo que tenemos es un cubo metálico que está metido dentro de un campo, pero no tiene corriente como tal el cubo. ¿Podrá haber ahí un voltaje Hall? Pues lo que tengo entendido es que cuando se polariza, y lo importante es que se genere el campo eléctrico, ¿no? O sea, lo importante, esa es la pregunta, ¿será que se puede polarizar? La respuesta es sí se puede polarizar porque si ustedes cogen un bloque metálico y lo mueven dentro de un campo, pues piensen que, a ver, primero que todo eso es un conductor, entonces las cargas se pueden mover libremente, ¿cierto? En promedio están quietas, pero las cargas se pueden mover. Entonces, si ustedes están moviendo un conductor dentro de un campo, lo que están haciendo es pues mover cargas, o sea, ustedes están generando una corriente, porque son cargas moviéndose. Entonces ustedes lo que tienen son cargas moviéndose que están dentro de un campo y las cargas entonces van a sentir fuerza. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cuál de las caras de ese cubo, así como se está moviendo, cuál de las caras va a quedar positiva y cuál de las caras va a quedar negativa? La derecha queda positiva y la izquierda negativa. Sí, Tú dices que la derecha queda positiva. Eso ya digamos empieza bien porque claramente tiene que ser las caras que son como transversales a la velocidad, ¿recuerdan? Entonces no podríamos decir que la cara de arriba y la de abajo, porque esas van en la misma dirección que la velocidad, digámoslo así. Entonces tienen que ser transversales, puede ser la derecha y la izquierda, o puede ser la de atrás y la de al frente, ¿verdad? Pero ¿por qué no puede ser la de atrás y la de al frente? ¿Por qué creen? porque en esa Porque la dirección fuerza hay un tiene que campo ser magnético. perpendicular al campo. Exacto, la fuerza tiene que ser perpendicular al campo, no puede ir en la misma dirección que el campo, entonces nos queda solamente derecha o izquierda. Ahora, derecha o izquierda está bien, perfecto, pero ¿cuál es la positiva y cuál es la negativa? Entonces, ¿cuál es la positiva, la derecha o la izquierda? La derecha. La La derecha. derecha. Entonces, ¿cómo haríamos para saber eso? Pues nos imaginamos una partícula positiva y desparchada, que no está haciendo nada así, y entonces pensemos sobre esa partícula que tiene una velocidad hacia arriba y un campo saliendo hacia donde iría la fuerza. Entonces, velocidad va para arriba, hagan el producto cruz, campo va saliendo, y entonces, ¿les dio hacia la derecha a todos? Sí, Ah, profe. da hacia la derecha.
Entonces nos da una fuerza que va hacia la derecha y eso quiere decir que toda esta placa va a quedar cargada positivamente y eso implica inmediatamente que la otra placa que está al otro lado va a quedar cargada, la de la izquierda, va a quedar cargada negativamente. Eso es lo que vamos a tener. Entonces el voltaje Hall se va a establecer entre estas dos placas. Ese es el voltaje Hall que se va a establecer. Y por lo tanto la distancia que deberíamos utilizar pues es esta distancia D. Como esto es un cubo, es la misma distancia por todo lado, pero si no fuera un cubo hay que tener mucho cuidado porque pues hay que ver cuáles son las placas que se polarizan para saber cuál es la distancia que hay que meter dentro de nuestra expresión, ¿no? Recuerden, voltaje, tan, dan. Este D siempre es el ancho o la separación entre las placas que se polarizaron. Entonces, muy bien, vamos a ver si es verdad la predicción. Entonces, aquí se está pintando las fuerzas magnéticas, el campo eléctrico inducido, ta. Y como ustedes lo dijeron, la placa a la derecha queda positiva y la placa a la izquierda queda negativa. Entonces, muy bien. Profe. Sí. Dos cosas. Yo puedo decir que siempre que exista un campo, sin importar si sea magnético o eléctrico, siempre hay polarización. Y la segunda cosa es que siempre la positiva va hacia donde entra la fuerza, porque la fuerza magnética sale en esa dirección y pues donde entra la placa ahí sería positiva, ¿no? Entonces te respondo primero la segunda pregunta. Tu segunda pregunta es si siempre la carga positiva se mueve hacia donde va la fuerza, y eso es la respuesta es sí, porque digamos, o sea, tú primero calculas la fuerza y la fuerza indica hacia dónde se mueve. Como fuerza es igual a Q por B cruz B, lo que estamos diciendo más bien es que al hacer este producto cruz de B cruz B, eso nos da hacia la derecha, ¿cierto? Y cuando lo multiplicas por un número positivo, el vector sigue apuntando hacia la derecha. O sea que la fuerza neta sobre una carga positiva, en este caso, va hacia la derecha. Y ya, por eso decimos que se van a mover a la derecha. Si fuera una carga negativa, este producto cruz V cruz B nos sigue dando hacia la derecha, pero al multiplicarlo por una carga negativa, el vector se invierte y apuntaría hacia la izquierda. Y esto implica entonces que dentro de este campo y esta velocidad, las cargas negativas se mueven hacia la izquierda. Entonces, esa es la segunda pregunta. Es básicamente calcular la fuerza sobre la partícula y la fuerza dice hacia dónde se va a mover, pero tienes que tener en cuenta el signo de la carga. Lo segundo, siempre va a haber polarización cuando tenemos un campo magnético o eléctrico, entonces partámoslo por partes. ¿Siempre va a haber polarización cuando tenemos un campo magnético? La respuesta es depende, porque si esa velocidad que te dibujaron acá más bien fuera en la misma dirección que el campo magnético, o sea, saliendo, si el bloque fuera saliendo en la misma dirección que el campo magnético, ¿habría fuerza magnética? No. No, ¿cierto? Y si no hay fuerza magnética, pues las cargas no van a sentir fuerza para moverse y polarizar el material, y por lo tanto no habría voltaje Hall, ni habría, pues porque no hay polarización. Entonces, depende de la dirección de la velocidad. Básicamente la velocidad tiene que tener al menos una componente que sea transversal, ¿sí? Al menos, sí, una parte que sea transversal o 90 grados del campo magnético. ¿Listo? Para que exista polarización por campo magnético. Ahora, si pongo un campo eléctrico, pues también va a haber polarización, aunque aquí estamos viendo solo el efecto magnético. Pero si pongo un campo eléctrico externo, porque ojo, porque ese campo eléctrico interno es inducido, ¿sí? No es externo, es interno porque las placas se polarizaron, ¿ok? Pero si yo pongo un campo eléctrico, digamos, en esta dirección, esto lo que va a hacer es que también va a polarizar nuestro material, ¿cierto? Las cargas positivas se van a venir en esta zona, porque los electrones se sienten atraídos a venirse a la otra cara. Entonces también, pero digamos que esto no le llamamos voltaje Hall ni nada de esas cosas, porque no es algo que se indujo, sino simplemente es el efecto del campo y ya, no va a aparecer un efecto magnético ahí. Entonces por eso estamos hablando para el voltaje Hall solamente cuando tenemos campos magnéticos. ¿Listos? Sí, profe, gracias. Ok, entonces ahora les voy a cambiar un poquito el problema y les pregunto, si yo pongo más bien la velocidad a lo largo del eje X, ¿sí? Esta ya no. ¿Hacia qué caras se polarizan y cuál es la positiva y cuál es la negativa? Se polarizan las de arriba y las de abajo. Muy bien,
La ¿Alguien? positiva sería la de arriba y la negativa la de abajo. Positiva de arriba y negativa de abajo. Vamos a ver. Va hacia la derecha, el campo va así. A mí me da positivo la de abajo. Sí, sí es positiva la de abajo. Entonces, por favor, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda acá? Profe, ¿por qué positiva la de abajo? Calcula la fuerza. Entonces, a ver. Me da hacia arriba. Entonces, pon tu mano hacia la derecha. Tus dedos apuntando a la derecha. ¿Ya los pusiste? Sí, sí. Ahora, tu palma tiene que estar saliendo de la hoja. Entonces, tienes que rotar tus dedos. Listo. Y me da el pulgar hacia arriba. No, ¿cómo así? ¿Por qué? Eh, a ver, vamos a hacerlo. Yo no sé si aparece algo ahí. ¿Listo? A ver, mano hacia la derecha. Sí. ¿Ya está? Ahora, tenemos que poner la palma así porque está saliendo de nuestra hoja el campo magnético, ¿cierto? Y por lo tanto, nos dio el pulgar hacia abajo para las fuerzas, para las cargas positivas. Tú puedes compartir tu pantalla para ver cómo estás haciendo la mano. A ver. Eh, No, pero ¿Sí sí, se ve a mí algo? también con la mano derecha me da que queda las positivas. A mí también con o sea, haciéndolo de la mano derecha también me quedaría el pulgar hacia abajo. Vamos a ver, porque esto es O sea, importante. mira, así. ¿Sí? Pero eso me parece que es tu mano izquierda, ¿no? ¡Ay, sí! Lo estaba haciendo con la izquierda. Sí, 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 ya. Ya sé cuál era el error. Gracias, profe. Sí. Tranquilos, por eso es que a veces es importante poderlos mirar y esto es lo que uno se pierde al no tenerlos en la clase de frente y tienen que, digamos, practicarlo para que no vayan a cometer ese error. ¿Y Juan Diego ya? O sea, yo, de ese producto Cruz me queda que el vector apunta hacia abajo, ¿no? O queda hacia arriba. El El vector V apunta Cruz hacia V. abajo. El producto cruz apunta hacia abajo y como estamos hablando de cargas positivas, sigue apuntando hacia Ujú. abajo. Puedes multiplicarlo por algo No. positivo. Ok, listo. Profe, Y en cambio, si consideras las negativas, pues ese signo negativo voltearía el vector y apuntaría hacia arriba. Entonces, eso lo que quiere decir es que las placas de abajo quedan positivas y la placa de arriba queda negativa. profe, ¿Sí? si por ejemplo ese cubo ya estuviera cargado, por ejemplo negativamente, no tuviera nada de cargas positivas, ¿qué pasaría? ¿Aún así se irían hacia un lado O o sea, no? si tenemos una carga extra, tenemos una carga extra, o sea, si tenemos una carga negativa extra al inicio, esas cargas con ese movimiento, de todas maneras, se van a mover hacia arriba, ¿listo? Se van a ir hacia arriba. Ahora, la pregunta sería, esas cargas, o sea, ¿habrían más cargas que dejaran positivo abajo? A ver. A ver, esto cuando llega al equilibrio. Digamos que por el contexto. Yo creo que esa es una situación en donde no tendríamos suficiente equilibrio para que, o sea, sí debe haber una polarización, pero lo que veo es que, digamos, uno lo que quisiera para que se llegara al equilibrio, uno lo que tendría es, aquí tendríamos más cargas negativas, digamos que aquí tendríamos menos 2Q, ¿sí? Y aquí tendríamos más Q. Esto nos generaría un campo, yo creo que sí se polarizaría, sí aparecería un voltaje Hall, pero creo que la expresión que nosotros tenemos para describirlo no sería la correcta. O sea, ya no tendríamos que el voltaje Hall sería B por velocidad por D, ¿sí?
tendría que aparecer otro efecto asociado a esa carga inicial que tenía nuestro cuerpo. ¿Listo? Ok. No me voy a poner a decirlo ahorita porque me toca pensarlo con mucho cuidado, pero eso es lo que sospecho que pasaría. Bueno, sigamos. Entonces, que quede claro que si tenemos una partícula, pues más bien un cable dentro de un campo magnético, aparece voltaje Hall. Pero también si tenemos algo metálico moviéndose dentro de un campo magnético, también aparece un voltaje Hall en eso. ¿Queda claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces sigamos. Entonces aquí hay un problemita para que por favor lo resuelvan. Dice, la figura les muestra un bloque metálico, otra vez un bloquecito, pero miren que, ojo que no está a escala. El tamaño de X, el tamaño de Y, el tamaño de Z pueden ser diferentes. O sea, esta cosa no está a escala. Todas sus caras son paralelas a los ejes coordinados, así como está mostrado. El bloque está dentro de un campo magnético uniforme de magnitud 0.02 teslas. Uno de los bordes, o perdón, una de las longitudes de uno de los ejes es 25 centímetros, o sea, o de X, o de Y, o de Z, vale 25 centímetros, no sabemos cuál es. El bloque no está dibujado a escala. El bloque se mueve a 3 metros por segundo paralelo a cada uno de los ejes. Entonces primero lo mueven, digamos, a lo largo del eje X, después a lo largo del eje Y y luego a lo largo del eje Z. Y debido a eso, pues aparece una diferencia de potencial de Hall inducida y se mide. Cuando el movimiento es a lo largo del eje Y, aparece un voltaje Hall que es de 12 milivoltios. Cuando el movimiento es a lo largo del eje Z, o sea, cuando está saliendo de la página, el voltaje Hall es 18 milivoltios. Y cuando el movimiento es paralelo al eje X, el voltaje Hall es 0. La pregunta es, ¿cuánto vale de X, de Y y de Z? Entonces, ojo porque tenemos 3 movimientos. Obviamente, cada movimiento nos va a indicar en nuestra expresión general del voltaje Hall. Recordemos que es esta, P por velocidad por distancia. Pues cada movimiento nos va a indicar una distancia diferente. Porque no siempre va a ser de X, no siempre va a ser de Y, no siempre va a ser de Z. Ejemplo. Cuando movemos la partícula, vamos a hacer con una tablita. X, Y y Z. Esta es la velocidad. Entonces, la velocidad, cuando lo estamos moviendo a lo largo del eje X, ¿cuánto nos dio el voltaje Hall? Según esta información. 0. 0. Entonces aquí ponemos pues 0. Y entonces de ahí no podemos sacar información, ¿cierto? Porque nos da que todo esto dio 0, pero no podemos sacar información o sale una información importante. Que el campo es 0. No, o sea, eso es verdad, puede ser que el campo sea 0, pero como cuando la movemos a lo largo de otros ejes nos dio voltaje Hall diferente a 0, el campo no puede ser 0, pero es por ahí. ¿Qué podemos concluir del campo si al mover el cubo a lo largo del eje X no nos dio voltaje Hall? ¿Hacia dónde va el campo? Que el campo no tiene componente en el eje X. En X, ajá. No, al revés, que el campo va en el eje X. El campo tiene que ir en el eje X y por esa razón es que cuando yo muevo el cubo a lo largo del eje X, pues no hay fuerza que me polarice el sistema y por eso no hay voltaje Hall. ¿Entendido? Sí, ya entendí. Entonces eso es lo que podemos concluir. Listo. Cuando lo movemos a lo largo del eje Y, el voltaje que nos dio, nos dicen que es ¿cuánto? 12 milivoltios, ¿cierto? Listo. Cuando lo movemos a lo largo del eje Y son 12 milivoltios. Cuando se mueve a lo largo del eje Y, o sea, cuando se mueve así, ¿cuáles serían las placas que se polarizan, teniendo un campo hacia la derecha? La de adelante y la de atrás. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Entonces vamos a preguntarle, Tomás, ¿estás de acuerdo?
Tomás. Sí, profe, listo. Mire, Joseph, para que me diga que se la monto, entonces le pregunté a Tomás. Entonces, listo. Estamos de acuerdo con que, ¿por qué la del frente y la de atrás? Porque esas cumplen, que primero son ortogonales a la velocidad y además son ortogonales al campo, ¿cierto? Entonces la fuerza tiene que ir en alguna de esas direcciones. ¿Cuál será la positiva y cuál será la negativa? ¿La positiva cuál será? ¿La del frente? La positiva sería la de atrás, ¿no? Si la velocidad va en el eje Y. Si la velocidad va para arriba y el campo va para la derecha, si la positiva es la de atrás y la negativa es la del frente. Muy bien, listo. Pero entonces ahora yo quiero que reescribamos esto y voy a llamarlo voltaje cuando se mueve a lo largo del eje Y, sería igual. No, voy a quitarle este índice. Voltaje es igual. Campo es el mismo, la velocidad va a lo largo del eje Y. ¿Qué distancia entonces debería yo poner acá? ¿De X, de Y o de Z? Si las placas que se polarizaron fueron la del frente y la de atrás. De Z. De Z, muy bien. De Z. Y entonces a este lo voy a llamar el voltaje Hall en el eje Z. Pues porque se estableció a lo largo de esas dos placas. Entonces cuando me muevo a lo largo del eje Y, en este problema, como el campo va a lo largo del eje X, se me establece un voltaje en el eje Z. Entonces a ustedes les dijeron que esto es 12 milivoltios. A ustedes también les dieron cuánto es el campo, ¿cierto? También les dieron, ¿qué más les dieron? La velocidad se las dieron. ¿Y qué pueden despejar de acá entonces? ¿Pueden despejar la distancia Z, sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? Listo, entonces ya salió de Z. Y ahora nos falta mirar cuando la partícula se mueve a lo largo del eje Z. Entonces cuando el bloque, perdón, se mueve a lo largo del eje Z, nos dicen que en ese caso esto es 18 milivoltios. ¿Sí? Calculemos rápidamente aquí de Z cuánto es antes de seguir. Sería 12x 12x menos 3 dividido entre el campo, que es 0.02, dividido entre la rapidez, que es 3. Entonces me da 0.2. 0.2 metros, o sea, 20 centímetros. Entonces distancia, esta distancia será 20 centímetros. Listo. Sigamos. Entonces ahora cuando la partícula se mueve a lo largo del eje Z, ¿cuáles placas son las que se van a polarizar? La de arriba y la de abajo. ¿Están de acuerdo? Sí. Cumple que son ortogonales a la velocidad y al campo, la de arriba y la de abajo, y por lo tanto en mi formulita yo pondría velocidad igual a campo, que es el mismo, velocidad en el eje Z, ¿y qué distancia pongo acá? ¿Cuál es la distancia que separa la de arriba y la de abajo? Y. De Y, De Y. o sea que eso es un voltaje que se establece a lo largo del eje Y. ¿Ok? Y entonces de nuevo, ustedes tienen el entonces pueden sacar de Y. Vamos a sacarla rapidito. De Y sería el voltaje a lo largo del eje Y, que fue 18, ¿qué? Milivoltios, 0.018, ¿listo? Dividido entre el campo, que es 0.02, dividido entre la rapidez, que es 3. Eso me dio 30 centímetros. Entonces la longitud en el eje Y es 30 centímetros. ¿Y cómo hacemos para sacar la longitud en el eje X? Si ahí nos dio 0 todo. Pues son los 25 centímetros, ¿no? Pues son los 25, exacto. Nos dijeron, hay una que vale 25, y no fue ninguna de estas dos, pues entonces es esta. Y con eso ya terminamos. Entonces el objetivo de este ejercicio, recapitulemos, es que ustedes distinguieran que esta D no es cualquier D. Ustedes tienen que identificar cuáles son las placas que se polarizaron, y esa D que aparece ahí es la distancia entre esas placas.
¿Alguien tiene alguna duda en esto? Profe, una pregunta, ¿el voltaje que se tomó es el de la tablita de allá arriba? Sí, el que nos iban dando, nos dijeron que a lo largo, que cuando se movía a lo largo del eje X daba 0, cuando se movía a lo largo del eje Y daba 12, y así sucesivamente. Pero entonces el BY no sería, o sea, no sería el contrario, 30 para Sí, Z. o sea, que yo puse acá se refiere a, a las placas reales en donde se estableció el voltaje. Este Y que yo puse acá y esta X es la dirección en la que se está moviendo. Entonces, no son las mismas cosas. Simplemente con estos subíndices yo quería hacer énfasis es que en qué placas o en qué dirección era que se establecía el voltaje. Pero recuerda que si digo, por ejemplo, que este voltaje se estableció a lo largo del eje Z, pues no quiere decir que se esté moviendo a lo largo del eje Z, se tiene que estar moviendo a lo largo del eje Y o algo así. Ok, listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Uy. Entonces ahí están. Hacemos el resumen. Y vamos a hacer una pausita de 5 minutos. Entonces, bueno, no menos. Vamos a hacer una pausita de 3 minutos para que se levanten de las sillas, se estiren. Sí, yo también voy a hacer lo mismo. Aquí estoy en un sitio muy incómodo. Pero es que me toca estar así escondido para que no me lleguen los niños que ustedes ya vieron haberlos escuchado varias veces por ahí. Entonces, pausita de 5 minutos. La idea es que ojalá pues se paren y hagan unos estiramientos de sus manos, de sus piernas, para que volvamos a sentarnos y no nos afecte tanto estar sentados tanto tiempo al frente de una pantalla. 3 minutos.
Listo, chicos. Entonces ya nos movimos un poquito, espero que lo hayan hecho ustedes también. Y vamos a continuar. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Ok. Entonces vamos a seguir viendo más consecuencias de la ley de fuerza magnética sobre una carga de esto. Recordemos otra vez que esto implica que la fuerza magnética hace ángulo de 90 grados con la velocidad, hace ángulo de 90 grados con el campo. Ya vimos que entonces podemos generar selector de velocidades con campos cruzados, cuando E es perpendicular a B, un selector de velocidades, aparece una velocidad importante que es E sobre B, que nos dice, como las fuerzas compiten, cuál de las dos fuerzas gana, ¿no? ¿Cuál de las dos fuerzas gana? Tenemos el selector de velocidades, teníamos también entonces lo del voltaje Hall, el voltaje Hall, que es B por rapidez por D. Cuando son concorrientes, pues esta velocidad es como la velocidad de drift. Cuando no son corrientes, sino bloques moviéndose, pues es la velocidad del bloque. Y era muy importante resaltar que esta distancia era la distancia que separaba las dos placas polarizadas. Y esas dos placas polarizadas, pues eran las placas perpendiculares tanto al campo como a la velocidad. ¿Ok? Esas son las consecuencias que hemos visto. Todo viene de acá, ¿no? Todo viene acá. Y ahora viene otra, que es pues precisamente estudiar esta parte. Como la fuerza es perpendicular a la velocidad, quiere decir que es una fuerza centrípeta y las partículas van a ser espirales o van a ser círculos, si estamos de buenas. Para que sean círculos, pues tenemos es que la velocidad haga 90 grados con el campo. Entonces, por ejemplo, si esto es una partícula que está girando en esta dirección, entonces necesitaríamos que el campo estuviera entrando o estuviera saliendo, ¿sí? Dependiendo del signo de la partícula. Y ahí tenemos que la velocidad siempre hace 90 grados con el campo. Entonces, asumamos que vamos a quedarnos con este caso sencillo, más bien. Y la pregunta, pues cuando algo gira, ¿cuáles son las preguntas normales cuando algo gira? Que ustedes les hacen. Velocidad angular, Ajá, El radio. ajá. las vueltas por minuto. El periodo, ¿cierto? Esas vainas. Entonces lo que queremos calcular es precisamente ahorita cuál es el radio de esa cosa, ¿cierto? De ese círculo, que obviamente va a depender del campo magnético, va a depender de la carga, ¿verdad? También quisiéramos calcular cuánto es el periodo, o sea, cuánto se demora en dar una vuelta. También quisiéramos calcular lo inverso del periodo, que es la frecuencia. Y esa frecuencia lineal que se mide en Hertz está relacionada con la frecuencia angular, que se mide en radianes sobre segundo. Digamos que con esto nosotros tendríamos caracterizado todo nuestro movimiento, asumiendo que es un movimiento circular uniforme. Entonces vamos a hacer esa suposición. ¿Para ustedes qué significa movimiento circular uniforme? Que se mueve una cierta amplitud del ángulo en un tiempo específico. Igual. Uniforme. Uniforme. Que la velocidad, que la rapidez, que es la norma de la velocidad, no cambie. Entonces él gira siempre a la misma rapidez. Exacto. Eso es velocidad, eso es movimiento circular uniforme, o sea, no tenemos aceleración tangencial, o sea, el módulo de la velocidad no cambia, pero obviamente sí tenemos aceleración radial, porque pues está girando. Esa aceleración radial la tiene que dar obviamente la fuerza magnética, porque está apuntando siempre hacia el centro, porque es perpendicular a la velocidad. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, cómo calcular esas cosas. Ese es un experimento que tenemos en la universidad, se llama el experimento pues, del movimiento de una carga, y ustedes pueden ver ese circulito que se ve ahí brillante. Este circulito, este experimento está montado allá, y se puede ver esa traza que deja una carga, una partícula cargada moviéndose entre un campo magnético, y uno puede calcular el radio. Uno puede variar un poco ese campo magnético, y entonces el radio puede ir cambiando. Entonces es un experimento muy interesante, pero pues no lo podemos hacer ahorita
Pues obviamente. Entonces, bueno, vamos a irnos al modelito para tratar de deducir las cosas. Pero como ustedes han visto, todas estas vainas son como muy fáciles. Entonces lo vamos a tratar de hacer nosotros, sin tener que ir más allá, porque pues todo esto viene de F igual a Q por B cruz B. Entonces acabamos de decir que la fuerza en este caso que está girando esta partícula que es positiva, esa partícula pues va a girar en esta dirección, ¿cierto? Primero que todo ustedes tienen que pensar si es verdad que va a girar en esa dirección o en la otra dirección. Entonces, si está girando en esa dirección, la velocidad es esa línea verde que ven ahí, y el campo magnético está entrando. Entonces, ¿están todos de acuerdo con que la fuerza les da hacia arriba, como apuntando hacia el centro de ese círculo? Háganle el producto cruz. Velocidad hacia la derecha, campo entrando a la hoja, y entonces nos da el pulgar apuntando hacia el centro. Entonces, Daniela, ¿sí te está dando hacia arriba o te está dando hacia abajo? Daniela Conde. Daniela. Creo que escribió hacia arriba. Es muy importante que todos lo hagan porque esta práctica, digamos, es clave para que ustedes adquieran bien esta habilidad de hacer esos productos cruz. Entonces, da hacia arriba, o sea, apuntando hacia el centro del círculo. Si yo me parara, por ejemplo, en la parte de arriba y hago el producto cruz entre velocidad y campo, pues me va a dar la fuerza hacia abajo, de nuevo, siempre apuntando hacia el centro del círculo, centrípeta. Como la fuerza es centrípeta, entonces en magnitud tenemos que la fuerza, que sería Q por B, es un valor absoluto, y ojo que estoy asumiendo de nuevo que la velocidad es de 90 grados con el campo. Esta fuerza es centrípeta, y entonces esta fuerza sería masa por aceleración centrípeta, que es masa por rapidez al cuadrado sobre el radio. Porque hay que escribirlo en el radio de otra manera, con R minúscula. Sobre el radio, y pues ya de aquí podemos sacar el radio. Entonces el radio sería igual a m por b al cuadrado sobre q por b, nos va una de estas con una de estas, y finalmente el radio va a ser la masa por la velocidad sobre la carga por el campo. Entonces de nuevo miren que aquí está otra vez la relación carga-masa, está lo inverso, ¿no? Pero está ahí. Entonces ya tenemos el radio de nuestra partícula. El radio va a depender de la velocidad a la que entra, del campo magnético, a mayor campo menor radio, porque hace más fuerza, de la masa y de la carga. Y esto tiene una implicación súper chévere porque si ustedes llegan y colocan, por ejemplo, partículas que vayan de un selector de velocidad con una velocidad conocida, y luego las meten, aquí hay un huequito, como este huequito que está acá, luego las meten dentro de un campo magnético, esas partículas van a ser así. Algunas van a tener radios más grandes, otras radios más pequeños. Y si usted ya tiene fija la velocidad, tiene fijo el campo, pues observen que este radio va a ser proporcional a la relación carga-masa. Y si uno conoce las cargas de esas partículas, pues uno lo que realmente está diciendo es que yo puedo medir la masa a partir del radio. Esto es lo que se llama un espectrómetro de masas. Otra aplicación tecnológica de un principio muy sencillo. Simplemente midiendo por qué huequito vuelven a entrar las partículas, puedo saber su masa. Y así es que uno puede, digamos, eso es lo que se hace en muchos aparaticos para saber de qué está hecho algo, ¿no? Se quema, se evapora, se mete dentro de un campo magnético y se observa el radio. Después de pasarlos por un selector de velocidad, se observa el radio y con eso se sabe de qué estaba hecho. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe. ¿De dónde salió la velocidad al cuadrado sobre el radio? De la aceleración centrípeta. Como estamos diciendo que la fuerza es una fuerza centrípeta, la fuerza magnética, porque siempre está apuntando hacia el centro, es la causante de que la partícula gire, porque siempre hace 90 grados con la velocidad. Entonces utilizamos la definición que ya calculamos, digamos, en físicamente centrípeta, que es rapidez al cuadrado sobre el radio. Ok, gracias, profe. Muy bien. Entonces miren que acabamos de inventarnos el espectrómetro de masas. Así facilito. Eso es lo que se supone que hacen los ingenieros, también inventarse aparatos. Aunque depende de si ven
qué tantas físicas ven, ¿no? Porque si ven muy poquitas físicas, pues es probable que no puedan inventarse nada de este tipo de cosas tecnológicas. Entonces, bueno, así ya pudimos sacar el radio. ¿Ustedes cómo harían para sacar, por ejemplo, el periodo? ¿El periodo qué es? El periodo es cuánto se demora una partícula dando una vuelta completa. Como estamos en movimiento circular uniforme, pues el periodo sería simplemente distancia sobre velocidad. La distancia, como esto es un círculo, es el perímetro, pues 2pi por r, dividido entre la rapidez que ya lleva, que es constante, y como ya tenemos el radio, 2pi sobre v, el radio es m por b sobre q por b, mayúscula, entonces el periodo nos daría, se nos van las rapideces, el periodo nos daría 2pi por m sobre q por b. Miren que el periodo no depende de la rapidez de la partícula, por ejemplo. El periodo solamente depende de la carga, de la masa y del campo magnético. Pues bueno, ahora sí les va a salir más bonito que con esta letra mía de niño de 5 años. Les va a salir más bonitas las expresiones acá. Entonces de nuevo lo que tenemos es que la fuerza magnética pues es Q por B cruz B y ahí sale todo. La igualamos la fuerza magnética, la igualamos en magnitud a la fuerza centrípeta. Y de ahí podemos sacar el radio, ¿cierto? El periodo y pues también la frecuencia angular. Entonces, el periodo es 1 sobre la frecuencia lineal, que es cuántas revoluciones doy por minuto, cuántas vueltas doy. Y como la frecuencia f es cuántas vueltas doy, la puedo relacionar con la omega, diciendo que esta frecuencia de f debe ser cuántas vueltas doy, perdón, cuántos ángulos doy dividido entre 2pi, que es el número de, es el es que una vuelta completa, que es esto que está acá. Entonces puedo sacar absolutamente todo y ya queda caracterizado el movimiento de una partícula entre un campo magnético. Entonces, en resumen, entre un campo magnético, una partícula gira, se pone a dar vueltas, y eso es buenísimo porque eso quiere decir que queda atrapada. No tenemos que ponerla que rebote contra las paredes, que eso es la presión. La presión es cuando algo rebota contra las paredes y transmite esa fuerza. No tenemos aquí presión sobre las paredes, podemos encerrarla. Entonces puede ser una partícula, por ejemplo, antimateria. Metemos eso dentro de un vacío, no hay vacíos perfectos, pero un ultra vacío casi perfecto. Y si queremos atrapar ahí un positrón o un átomo de antihidrógeno, pues lo ponemos a dar vuelticas. Bueno, el átomo no se podría, no toca una partícula cargada, porque si no desarmaríamos el átomo. Pero así es que lo podemos mantener confinadas cosas que son muy calientes o muy peligrosas, sin que toquen las paredes. Simplemente las ponemos a dar vueltas dentro de un campo magnético. Obviamente tienen que estar cargadas. Aquí estamos asumiendo, no olviden, que la velocidad hace 90 grados con el campo. Si eso no es verdad, digamos si el campo va para allá y la velocidad digamos va en esta dirección, entonces uno tiene dos cosas. Primero, esta velocidad yo la puedo partir en una componente que es ortogonal al campo, que sería esta componente, ¿cierto? Que es esta misma, y en otra componente que es paralela al campo. Entonces vamos a llamar la componente ortogonal y esta la vamos a llamar componente paralela. ¿Sobre cuál de esas dos componentes va a haber fuerza? ¿Sobre la paralela o sobre la ortogonal? Vamos a preguntarle. Sobre la ortogonal. Muy bien, sobre la ortogonal. Sobre la paralela no puede haber. Entonces las partículas lo que van a empezar a hacer es a girar en esta dirección, ¿cierto? Esa será la fuerza que habría, los cambios que habría sobre la componente ortogonal, pero como no hay fuerza sobre la partícula, sobre la componente paralela, pues entonces no van a quedarse haciendo un círculo así, sino que se van a ir trasladando. O sea que básicamente las partículas cargadas dentro de un campo se van dando vueltas alrededor de las líneas de campo. Si tienen esa componente inicial de la velocidad que haga ahí, que vaya en la misma dirección que el campo. Entonces en realidad es una espiral, pero no es simplemente una espiral, es una espiral que sigue las líneas de campo magnético. Eso es lo que uno obtiene ahí. Entonces aquí ustedes pueden, vamos a hacer un ejercicio, ese que está allá abajo. Entonces díganme por favor, aquí se supone que tienen un campo magnético que está entrando
y tienen dos trayectorias circulares. Teniendo en cuenta esto que hemos dicho de que el radio es igual a m por b sobre qv, no sé qué, asumiendo que la velocidad de las dos partículas son la misma, simplemente va a cambiar la masa. ¿Cuál de los dos círculos corresponde al protón? ¿Cuál de los dos círculos corresponde al electrón? Y además, ¿en qué dirección gira cada uno? Piensen un momento, voy a preguntarle a una persona la primera parte. ¿Cuál corresponde al protón? Vamos a escoger al azar a alguien de acá de los participantes. Profe, pero el protón y el electrón se mueven a la misma velocidad. Sí. Ok. María Paula García. ¿Sí estás? Sí, profe, pero la verdad no sé, no entendí esa parte. O sea, ¿cómo distinguir si es el protón o el electrón? Entonces, mira, yo te estoy diciendo que la velocidad es la misma para los dos. La carga del protón es E, en valor absoluto. La carga del electrón es valor absoluto de menos E, o sea, también es E, o sea, esto también es lo mismo. Y el campo es el mismo. Entonces, básicamente lo que estás viendo es que el radio va a depender de la masa. ¿Cuál es más pesado, el protón o el electrón? Si te acuerdas o no te acuerdas. ¿Te No, acuerdas? profe, espera. Ya mira cuál es la masa, porque no la recuerdo. Dale, tranquilo. ¿Sería mayor la del electrón? No, al contrario, es mayor la del protón. El protón es como 1000 veces más pesado que el electrón. Ojo, eso no se lo tienen que saber ustedes de memoria, ¿listo? Estamos aquí tratando de recordar, pero si ustedes miran ahí la masa del protón y la masa del electrón, la masa del protón es como casi 1000 veces más grande que la masa del electrón. El protón es re pesado, es re gordo, comparado con el electrón, 1000 veces más pesado. Entonces, de acuerdo a eso, María Paula, ¿cuál sería el que tiene el radio más grande? El protón. Excelente. Entonces ya podemos decir que esta partícula que está afuera es el protón y la partícula que está dentro es el electrón. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Ahora, no, de nada. Ahora vamos a preguntarle a otra persona, ¿el protón en qué dirección está girando? ¿Contrario a las manecillas de reloj o en la misma dirección? Voy a preguntarle a... Y ahorita a todos se les va a dañar el micrófono, ¿sí o no? Wilson Muñoz. Sí, profe. Hola, Wilson. Hola. ¿En qué dirección crees que va a girar el protón? ¿En la dirección de las manecillas de reloj o en la dirección contraria? ¿No sería en contra? O sea, estás diciendo que giraría así, ¿cierto? Sí, creo. Listo. Veamos si eso es compatible. O sea, hay dos opciones, entonces tú puedes verificar simplemente si es compatible o no. Entonces estás diciendo, por ejemplo, que aquí la velocidad iría hacia arriba. Para que gire en esta dirección, tú necesitas que la fuerza vaya pues, hacia la izquierda, ¿cierto? Apuntando hacia el centro. Si te da bien, entonces teniendo una velocidad hacia arriba y un campo entrando, te da una fuerza hacia adentro para un protón, calcúlala. Sí, profe. Si te dio bien, ¿cierto? Y como por última verificación, hagámonos al otro lado, velocidad hacia acá, campo entrando, ¿hacia dónde te da la fuerza? También hacia adentro. También hacia adentro. Entonces, perfecto, lo dijiste bien. El protón va girando en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Si no les queda muy claro, pues intentan las dos formas y miran cuál de las dos es compatible con lo que hemos visto. Y ahora, Sofía Córdoba, ¿el electrón en qué dirección girará? ¿En la misma que el protón, en la dirección contraria o no gira o qué? Sofía, ¿sí estás?
Sofía. Ah, sí, claro, yo sé, como que se va a dañar el micrófono suyo, ¿cierto? Sofía, ¿no estás? Entonces, Juliana Gordillo, ¿estás? Hola, profe. Hola. Entonces, ¿tú en qué dirección? O sea, primero, sí, ¿en qué dirección crees que gira el electrón? ¿En la misma que el protón o en la dirección contraria y por qué? Mm, Una pista que puede de pronto guiarte es que como el protón y el electrón tienen signos diferentes en la carga, eso quiere decir que las fuerzas van en direcciones contrarias. Profe, pero no habíamos dicho antes que técnicamente acá la carga vendría siendo como la misma o algo así. O sea, me En, confundí un poquito en lo que explicaste antes. en magnitud, como aquí en esta expresión, aquí está el valor absoluto, la magnitud. Ah, Entonces en ok. magnitud la carga de los dos es la misma. Pero ya cuando tú vas a calcular la fuerza, en qué dirección va, pues tú tienes que tener en cuenta el signo, ¿cierto? Ahí sí, ya no. Ah, ok. Entonces, ¿en qué dirección crees? ¿La misma del protón o la contraria? La contraria. La contraria porque el signo es diferente y pues tú de nuevo lo tratas de deducir. Digamos que Ujú. tú estás diciendo que giraría entonces en esta dirección, ¿cierto? Entonces para no estar seguro uno dice, bueno, si la velocidad va para allá, en este punto, y el campo va entrando, entonces ¿hacia dónde les da la fuerza? Entonces velocidad va para la derecha, campo va entrando, nos da el pulgar hacia arriba, pero al multiplicarlo por la carga negativa del electrón, se invierte y nos da una fuerza que va hacia el centro. O sea que sí. Entonces tenemos que no solamente para el protón, ya muy bien Julián, que no solamente para el protón el radio es más grande, sino que gira en dirección contraria al electrón. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Y eso implica que si yo pongo partículas a girar en un campo magnético, voy a tener segregación de masas. Las partículas más pesadas van a estar por fuera girando, las partículas más livianas van a estar hacia adentro girando, si aseguré que todas tengan la misma velocidad, ¿cierto? Si yo quiero hacer un modelo acá de fusión nuclear y lo que quiero es mezclar las cosas y que se peguen y que hagan fusión, pues esto no me sirve, entonces yo tendría que cambiar las velocidades de las partículas para compensar la diferencia de masas o de cargas y jugar con todo eso para que las partículas estén bastante cerca y se colisionen y se unan. Más adelante vamos a ver unos modelos de eso, de reactores nucleares de fusión, cuando estemos viendo toroides, después de los inductores. Bueno, entonces esto es lo que les decía, que si la velocidad realmente no está a 90 grados del campo, sino que tiene una componente también paralela al campo, pues lo que tenemos es una espiral, porque la partícula no ve modificada su velocidad paralela al campo, pero sí ve, y mientras que la ortogonal lo que va haciendo es girar alrededor de eso. Y por eso, digamos, uno puede confinar utilizando campos magnéticos variables, uno puede confinar las partículas, así como se hace acá, y luego uno puede invertir el campo para que la partícula vaya para allá y luego se vuelva para acá, no sé qué, o uno lo puede cambiar de tal manera que solo se quede dando vueltas así, o lo puede hacer que tome ciertas figuras cambiando las líneas de campo, y eso se hace, pues eso no es sencillo, pero eso se puede también hacer relativamente fácil. No, relativamente fácil no, se puede hacer tecnológicamente, pero requiere pues mucha tecnología. Entonces, en resumen, no olviden que las partículas pueden hacer espirales y podemos calcular el radio de los círculos que van a hacer esas partículas y podemos calcular el periodo y la frecuencia. Entonces, en general, las partículas siempre dentro de un campo magnético van a girar. Bueno, entonces viene otro ejercicio acá. Yo no recuerdo, este está explicado en el LED Puzzle. ¿Me recuerda, por favor? No, profe. No, profe. ¿No? Listo. Les vamos a explicar el ejercicio. Y ya con eso terminamos el tema y seguimos después con fuerza sobre un cable. Voy a explicar solamente la parte inicial y ustedes terminan. Entonces la idea es cuál es la dirección del campo magnético en cada una de las regiones amarillas,
Y además, al final, cuál placa es positiva y cuál placa es negativa. Vamos a asumir, para que nos quede un poquito más enredado, pero con eso practicamos, que la partícula es un electrón, o sea, la carga es menos E, es una carga negativa. Entonces pregunta, en la primera región, ¿hacia dónde va el campo? ¿Entrando o saliendo? Y yo ya nada le puse eso porque quiero que sea perpendicular a la velocidad. Entonces claramente ustedes tienen aquí que la velocidad va entrando hacia arriba, ¿cierto? Y ustedes necesitarían que la fuerza magnética vaya hacia acá, para que él gire de esa forma. Porque si la fuerza magnética les da para acá, pues él giraría así, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es que la fuerza magnética nos dé hacia la derecha. Entonces, si necesitamos que la fuerza nos dé hacia la derecha, y la velocidad tan pronto entra hacia arriba, ¿hacia dónde va el campo en la región A? Va entrando, ¿no? Saliendo. Saliendo. Saliendo, entrando. Ah, no, entrando porque es un electrón. Entrando, profe. Recuerden que es un electrón, ¿no? Entonces, están proponiendo que es entrando. Vamos a ver, entonces, si la velocidad va para arriba y el campo va entrando, el pulgar me queda hacia la izquierda. Y ahora tengo que tener en cuenta la carga. Como es negativa, me lo voltea, me daría hacia la derecha. Entonces, yes, va entrando en la región A. En la región B vuelven a hacer lo mismo. Tenemos una velocidad que va así, tenemos una fuerza que tiene que ir hacia allá. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde va el campo en la región B? Saliendo. Saliendo. Velocidad va hacia abajo, fuerza tiene que ir hacia, bueno, el campo va saliendo, me queda hacia la izquierda, pero como es una carga negativa, se voltea y queda hacia allá. Cuando llego a la región C, tengo que la partícula pues va con esta velocidad y la fuerza, pues como giró en esta dirección, pues tiene que ir en esta dirección, la fuerza, para que gire así con esa curvatura. Entonces vamos a preguntarle a alguien, Santiago Alfonso Méndez. ¿Estás? Sí, profe, va entrando. Va entrando, vamos a ver si va entrando. Entonces tú dices que va entrando. Entonces velocidad hacia arriba, entrando. Casi. Tienes velocidad hacia arriba, no. tienes campo entrando, te da hacia la izquierda, pero como es una carga negativa se voltearía. Entonces con un campo Sí. entrando haría esto. Ya. Va saliendo. Profe, qué pena, ¿por qué es que es una carga negativa ahí? Porque yo les dije que era un electrón. Ok. Bueno. Y ahora vamos a preguntar a Sofía. Sofía, ¿ya llegaste? A darle la oportunidad. No, Sofía como que no está. Entonces, Sara Castro. Está ahí. ¿Estás? Sara. Tampoco está Sara. Entonces, la otra Sara, Juanita Prada. Pero está escribiendo en el chat. Creo que no le funciona el micrófono. Ah, ok, yo no me he fijado. Dice que va entrando y que no tiene micrófono. Profe, no tengo micrófono y Sofía dice que va entrando. Sí, profe, ay, qué pena, yo no me he dado cuenta. Entonces la pregunta para ustedes es en la zona F, ¿hacia dónde va? Cualquiera de las dos la puede decir. ¿Saliendo? No, yo no sé. Vamos a ver, Sara propone saliendo. Saliendo. Entonces, si tenemos velocidad que va hacia abajo y el campo va saliendo, nos daría apuntando hacia... Espera, es que me toca hacer mucha contorsión. Hacia abajo, el campo va saliendo, nos daría hacia la izquierda y como es negativa, se voltea y da hacia la derecha. Sí, de acuerdo Sofía, de acuerdo Sara, va saliendo. Listo. Y finalmente, ¿cuál placa es la positiva y cuál placa es la negativa cuando estamos en esta zona que llame campo magnético? Esa pregunta va para cualquiera. Profe, ¿por qué en esa zona no hay campo magnético? Porque no nos pintaron de amarillo.
Ah, ok. Listo, sí. Entonces, ¿cuál placa, teniendo en cuenta que eso es un electrón, cuál placa es la positiva y cuál placa es la negativa? La positiva sería la de arriba, ¿no? Claro, porque La de arriba. se sintió atraído, ¿sí o no? Ah, sí, 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 sí. Listo, bueno. Entonces así es que podemos ir, solo viendo cómo se mueve una partícula, podemos deducir hacia dónde va el campo en cualquier tipo de región, teniendo en cuenta que la fuerza es centrípeta. Esto es una de las cosas que se utilizan los sincrotrones, ¿cómo se llama esto? Sí, en donde uno empieza a hacer girar una partícula en forma de espiral cambiando el campo magnético con un oscilador, y lo que va haciendo uno es acelerarla, hasta que llega a un deflector que la saca de la espiral y la lanza, o lanza ese haz, ese beam de partículas, lo lanza con una velocidad dada. Y eso es lo que hace uno básicamente en un acelerador de partículas, es hacer que las cosas se aceleren, las lanza a una velocidad dada, las estrella con otras que vienen a otra velocidad dada, y mira si las predicciones teóricas que uno tiene ahí se cumplen, si se aparecen las partículas que uno creía, y pues qué pasa, o si aparece nueva física, si aparecen nuevas partículas y cosas de ese estilo. ¿Qué placa es la que queda positiva? La de arriba, sí, la de arriba, Santiago. Bien, y aquí tenemos lo que les había dicho del espectrómetro de masas, en esta zona de la derecha. Entonces el espectrómetro de masas, primero pasan las partículas por un selector de velocidad, ya sabemos que eso es para saber cuál es la velocidad que ellos tienen. Este es el selector de velocidad que está acá. Ya sabemos que todas van a salir, como estamos haciendo el huequito en la zona que no está desviada, ya sabemos que la velocidad de esas partículas es E sobre V, entonces ya sabemos que todas tienen la misma velocidad, pero dependiendo de la masa y de la carga, pues vemos que la carga es la misma, dependiendo de la masa de esas partículas, los radios van a cambiar. Entonces si yo hago un huequito por acá, yo sé que todas las partículas que salgan por acá, pues tienen cierta masa, y todas las que pasen por acá tienen cierta masa. Entonces yo puedo hacer un histograma de cuántas partículas pasaron, un contador, ¿sí? En función del radio, entonces eso me va a dar una cosa así, y me va a decir qué proporción de estas partículas con esta masa estaba en la muestra, qué proporción de esta masa estaba en la muestra, etc. Entonces es muy útil para poder calcular las masas de las partículas. Y yo creo que algunos de ustedes, en especial creo que los de química, han utilizado espectrómetro de masas o no, todavía no. ¿Hay algún ingeniero químico o ingeniera química? Sí, profe. ¿Y han usado el espectrómetro ya? ¿O no Sí. los dejan porque lo dañan? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, exacto. Al principio... Nosotros nos dejan usar solo el infrarrojo, el de masas no lo hemos usado. No, creo que no hay en la universidad. Utilizan infrarrojo. Bueno, yo no conozco la tecnología, entonces no podría afirmar si se basa en este principio o no, o si simplemente es este principio mezclado pues con ondas infrarrojas para tratar de ver alguna otra cosa y ser más fino. Entonces, Pues el infrarrojo se basa básicamente en las vibraciones de la partícula. Entonces, como vibra la partícula, sí refleja con rayos de infrarrojo, pues. o sea, ustedes tratan es de excitar las partículas para que vibren en el modo vibracional. Y eso Sí. entonces implica que si lo llevan a cierta frecuencia, se va a absorber esa onda cuando esa onda está dentro de los modos de oscilación, y con eso pueden saber, pero eso digamos, eso les da como un nivel energético que es proporcional a las masas, pero ustedes tienen que saber como la fortaleza de los enlaces, ¿no? Ajá, todo va en función de los tipos de enlaces que se forman. Más que todo, como determinar el compuesto, nos basamos en los enlaces que se pueden formar. Eso, pues, es menos impreciso, como la espectrometría de masas. Ok, entonces ustedes no desarman la molécula primero que todo, y por lo tanto es más estable todo. Y segundo, asumiendo un conocimiento de los enlaces, lo hacen vibrar, ven las resonancias y ahí saben más o menos de qué masa están hablando. Sí. Al final Ajá. todo eso es puro oscilador armónico, ¿no? No sé si se dieron cuenta, cuando utilizan esas cosas son puros osciladores armónicos. Todo lo que se hace ahí, puros masas unidas a un resorte. Bueno, muy bien, muchas gracias por la contribución. Ese es otro problema que ya les queda a ustedes para que lo hagan. Bueno, yo creo que lo alcanzamos a hacer realmente. Y después vamos a empezar ya con la fuerza sobre un cable.
en las siguientes clases. Probablemente ya vaya a haber un quiz de lo que hemos visto hasta ahora, que es un tema bastante rico. Y ese quiz lo más probable es que lo hagamos por Virtual Savannah. ¿Ok? Entonces ya prometo que pongo los pesos bien y todo para que no haya cambios. Y bueno, entonces eso vendrá. Yo creo que la otra semana entonces tendremos un quiz. Y normalmente trataremos de hacerlo durante la hora de la clase. De pronto, no es promesa, pero de pronto les mando un Kahoot, que puede ser un bono para que ustedes lo estudien, pero también estudien por su cuenta, ¿no? Estudien ustedes viendo los talleres, los ejercicios resueltos en el canal y todo este tipo de cosas. Profe, ¿Sí? ¿la próxima semana se refiere a Semana Santa o después? Ah, sería después de Semana Santa. Ah, vale, profe. Sí, después de Semana Santa. Las vamos a dejar, digámoslo, no nosotros. La universidad ha dicho que se les va a dejar Semana Santa libre, ni siquiera se pueden hacer reposiciones. Pues momento de reflexión y sobre todo de pensar mucho, ¿no? Sobre toda esta situación en la que nos encontramos y que nos vamos a encontrar después, que va a ser la cosa más crítica. Sí, entonces sería después de volver de Semana Santa, de bienvenida. Y también les cuento que es probable que ese examen de nivel que les había contado que se iba a hacer no se haga precisamente después de Semana Santa, sino 2 semanas después. Pues porque la universidad corrió las fechas de los parciales. Es decir, ustedes van a volver de Semana Santa y todavía hay gente en parciales. Y después de esa semana, después de Semana Santa, todavía hay parciales. Y entonces se van a hacer los exámenes de nivel despuesito de eso. Existen, todavía van a pasar, pero pues les avisaremos con tiempo cuando es. Y de nuevo, eso también se hará por Virtual Savannah. Bueno, listo. Entonces este último problemita dice: una cierta partícula se envía en un campo magnético uniforme con el vector de velocidad perpendicular a la dirección del campo. Entonces ya nos dijeron que eso está haciendo círculos. Eso es lo que nos dijeron porque es perpendicular, no espirales, sino círculos. La figura les da el periodo de la partícula versus el inverso del campo magnético. La escala vertical es tal que TS vale 40 nanosegundos y la horizontal es tal que DS a la menos 1 es 5 teslas a la menos 1. ¿Cuál es la relación carga-masa de la partícula entre su masa y su carga? Pues, a ver, como nos están dando el periodo, tenemos que buscar la expresión del periodo. Yo de pura pereza me voy a volver a buscarla. El periodo es este, 2πm sobre QB. Entonces, periodo es 2πm sobre QB. Esto quiere decir que si yo hiciera una gráfica de T en función de B, así como está esta expresión, esto nos daría una ley de potencias que cae de esta manera, un inverso. Pero lo que están haciendo ellos acá es pintarlo en función de B a la menos 1. Entonces esto se puede reescribir como T igual a 2πm sobre Q por B a la menos 1. Eso es lo mismo, ¿sí o no? Y entonces si yo hago una gráfica de T en función de B a la menos 1, ahora esto es una línea recta. La pendiente de esa línea recta, o sea, la inclinación, de esta línea recta sería esta pendiente que tenemos acá. Entonces sería 2πm sobre Q. O sea que si ustedes sacan esta pendiente, llamémosle a esto pendiente, la sacan de la figura. Si ustedes sacan la pendiente, pues esto lo sacan de la figura, tienen el 2π y pues pueden despejar cuánto es m sobre q, que es lo que les están pidiendo. Entonces, pendiente, y pues ya está. Y con eso se resolvería este problemita. Sacan numéricamente la pendiente cogiendo 2 puntos de acá, la meten aquí, y despejan cuánto es m sobre q, y se acabó el problema. Entonces no estaba tan complicado, simplemente estamos utilizando la descripción del periodo. Tuvimos en cuenta que la velocidad era perpendicular al campo, o sea, era un círculo. Definitivamente esto lo que está haciendo es un círculo con cierto periodo. Y además tuvimos en cuenta que al graficar el periodo en función del inverso del campo, o sea, en función de B a la menos 1, pues esto se ve una recta y entonces pudimos sacar la pendiente. Y el punto de corte pues tiene que ser 0, como se ve aquí. Tiene Profe, y digamos, yo hallo la pendiente y ahora, ¿qué hago? Digamos, ¿a qué valor la igualo? La pendiente es todo esto,
lo que está multiplicando a B a la menos 1, o sea, 2 pi m sobre Q. Entonces, la pendiente es 2 pi m sobre Q. Como tú ya tienes la pendiente y tienes el número 2 pi, lo pasas a dividir y ya puedes despejar m sobre Q, que es lo que te están pidiendo. Ah, listo, profe. Listo. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces con esto terminamos el día de hoy. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí o algo así? Parece que no. ¿No tiene preguntas o sí? No, profe. No, nadie. Listo, chicos, entonces voy a terminar de grabar. Esto les aparecerá aquí en el canal, como ya saben, después. Espero que estén muy bien, ustedes y sus familias. Si conocen algún compañero que tenga alguna necesidad o algo así, invítenlo a que escriba bienestar, pásenos la información para buscar cómo ayudarles. Si ustedes de casualidad, de pura casualidad, viven al lado de un compañero que no tenga internet, pues pásenle la clave, ¿no?, del internet para que pueda trabajar. Traten de no salir, solo salir con un plan bien claro para que no se arriesguen. Solo una persona por casa, ojalá se desinfecta cuando llega. O sea, tener todos los cuidados posibles que estén en sus manos, porque ustedes no pueden controlar otras cosas como que otros cumplan el confinamiento, que otros se tapen la boca, que otros... Sí, todo ese tipo de cosas no la pueden controlar. Controlen solamente lo que está en sus manos. Cuídense y que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta Listo, luego, profe, profe. gracias. Gracias. Profe, Gracias, gracias. profe. Hasta luego. A ustedes, gracias, que estén bien.